Revuelo político en el Congreso colombiano. Senado y Cámara de Representantes debatirán polémicas iniciativas que buscan convocar a una asamblea constituyente. Permitirle a los colombianos decidir si quieren una asamblea constituyente alrededor de 3 temas: reforma a la justicia, creación de las regiones y prohibición de la reelección presidencial. Los 2 proyectos de ley fueron presentados en medio de la creciente confrontación política que enfrenta al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su sucesor Juan Manuel Santos. Nos parecen inoportunas, inconvenientes y peligrosas iniciativas como revocatorias, constituyentes y referendos que sabemos dónde comienzan, pero no dónde terminan. Al mismo tiempo que el actual mandatario afirma que no respaldará ninguna de las 2 iniciativas, su vicepresidente afirma lo contrario. Él me llamó simplemente a decirme que la vicepresidencia nos respaldaba con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Busca el uribismo regresar al poder? Es que usted aspira a la vicepresidencia, me preguntan, y me no. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Los congresistas Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez explican y defienden cada uno de los proyectos de ley que debatirá el legislativo y los alcances que tendría la eventual convocatoria. El expresidente de la Corte Constitucional y exsenador del Polo Democrático, Carlos Gaviria, critica fuertemente la iniciativa. Asegura que es inconveniente y afirma que la Constitución Nacional no soporta más cambios. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenido. La noticia: el inicio de una nueva legislatura trajo consigo 2 polémicos proyectos de ley que desataron una verdadera tormenta política en el Congreso de Colombia. La noticia: ambas propuestas buscan la convocatoria de una asamblea constituyente y provienen de los principales escuderos que defienden en el legislativo las tesis del expresidente Álvaro Uribe. El punto clave: mientras que el senador Juan Carlos Vélez propone la iniciativa exclusivamente para reformar la administración de justicia, el representante Miguel Gómez plantea también la eliminación de la reelección presidencial. Vamos a presentar en el Congreso un proyecto para permitirle a los colombianos decidir si quieren una asamblea constituyente alrededor de 3 temas: reforma a la justicia, creación de las regiones y prohibición de la reelección presidencial. Una convocatoria a una constituyente para reformar a la justicia, donde se diga expresamente que es para eso y que además se establezcan las calidades para ser miembro de esa constituyente, que proponemos que sean juristas con 10 años de experiencia en la rama judicial, en la academia o en el litigio. El punto clave: pese a que hasta ahora estos proyectos de ley no cuentan con el respaldo suficiente para su aprobación y pese a que el mismo presidente Juan Manuel Santos y su gobierno descartaron de manera rápida y contundente cualquier apoyo, su vicepresidente Angelino Garzón tomó distancia del mandatario y aseguró que él sí los respaldaría. Nuestras instituciones están trabajando, produciendo resultados y en armonía, y por eso nos parecen inoportunas, inconvenientes y peligrosas iniciativas como revocatorias, constituyentes y referendos que sabemos dónde comienzan, pero no dónde terminan. Él me llamó simplemente a decirme que la vicepresidencia nos respaldaba con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, con el proyecto de ley que yo estaba radicando y que contara con todo su apoyo y su respaldo. Pienso que ya el vicepresidente ha preferido la vía de la oposición. El punto clave: este parece ser el primer pulso político que enfrentará el presidente Juan Manuel Santos con el denominado Puro Centro Democrático, un movimiento que, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, es el principal opositor político del gobierno actual. Desde Washington, el exmandatario se refirió a la polémica que desató la propuesta de una asamblea constituyente y calificó como un chisme las versiones que afirman que detrás de esta iniciativa está escondida una estrategia suya para regresar al poder. Es el chisme. Por ejemplo, muchas personas han dicho, es que usted aspira a la vicepresidencia, me preguntan, y me, no, que no es la hora de rechazar la constituyente, no es la hora de rechazar el referendo, es la hora de que se busquen grandes consensos.
Para constituir una asamblea constituyente, los colombianos tendrían que ser consultados, aprobar la convocatoria y luego acudirían a las urnas para elegir a los delegatarios, quienes decidirían el nuevo rumbo de la justicia en el país suramericano. Así es la propuesta que presentó a consideración del Congreso el senador Juan Carlos Vélez. La propuesta del senador Juan Carlos Vélez contempla una consulta a los ciudadanos colombianos sobre 2 puntos. El primero, sobre si aprueba o no la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y el segundo, sobre si aprueba o no que esa Asamblea Constituyente modifique el paquete de normas constitucionales sobre el funcionamiento de la justicia en Colombia, que sería el único tema a abordar por el organismo. Según el proyecto de ley, si la consulta es favorable, la organización electoral tendrá 6 meses para organizar las elecciones para elegir a los constituyentes. Serían 50 los delegatarios de la Asamblea y deben ser juristas experimentados, pero no estar vinculados a la rama judicial y comprobar que no responden a intereses privados. Una vez integrada la Asamblea Nacional Constituyente, iniciará sesiones durante 3 meses para interpretar, reformar o derogar los aspectos relacionados con la administración de justicia. Con la constituyente vamos para adelante, así el presidente Santos diga que es inconveniente. El representante conservador Miguel Gómez también presentó un proyecto de asamblea constituyente para reformar la justicia con 2 elementos más: la prohibición de la reelección presidencial y la creación de regiones en vez de departamentos como división política de Colombia. Ya dijeron no a ambas iniciativas tanto el gobierno como su coalición llamada la Unidad Nacional, integrada por los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical. Sin embargo, el senador Vélez aseguró que el vicepresidente Angelino Garzón le expresó su apoyo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Garzón se recupera de una delicada intervención quirúrgica a causa de una enfermedad cerebrovascular. Saludamos a esta hora en Bogotá, Colombia, a Juan Carlos Vélez, senador por el partido de la U de la Comisión Primera del Senado colombiano. Bienvenido, senador. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa y un saludo muy cordial a la audiencia. Gracias por acompañarnos. También nos acompañan en nuestros estudios internacionales Miguel Gómez Martínez, representante a la Cámara por el partido de la U de la Comisión Primera. Representante, bienvenido al programa. Jason, gracias por la invitación y buenas noches. Y nos acompaña también Carlos Gaviria Díaz, es expresidente de la Corte Constitucional, además excandidato presidencial de Colombia. Señor Gaviria, bienvenido. Muchas gracias. Quiero comenzar con usted, senador Vélez, y preguntarle por qué la necesidad y el afán de reformar la Constitución colombiana. Bueno, desde tiempo atrás se viene hablando que es indispensable en Colombia hacer una reforma a la justicia. De hecho, durante 10 ocasiones se ha presentado al Congreso de la República proyectos de actos legislativos de reforma constitucional para que sea este el que reforme algunas normas de la Constitución orientadas a mejorar el servicio de justicia en el país y orientadas a modificar la justicia. La verdad es que en Colombia, para todos nosotros, pues es válido que, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que investiga a los aforados constitucionales, no produce mayores resultados que el Consejo Superior de la Judicatura, donde existe una sala administrativa para tomar decisiones de carácter pues presupuestal, por ejemplo, tampoco está dando los resultados que son. Hay dificultades en la selección o en la elección de los miembros de estas altas cortes. Hay algunas normas que requieren modificarse para mejorar el servicio de justicia, como por ejemplo darle funciones funciones jurisdiccionales a empleados administrativos o darle funciones jurisdiccionales a empleados administrativos de la propia rama judicial. En fin, hay un sinnúmero de normas de la Constitución que deben modificarse para mejorar un servicio de justicia que hoy, para los colombianos, el sistema judicial, después de los partidos políticos, es el que más imagen desfavorable tiene. Y por eso entonces consideramos que hay que seguir insistiendo en que en Colombia se necesita una reforma a la justicia, que después de haberse hundido la reforma o el proceso de reforma constitucional en el Congreso de la República, sí, no queda otro camino diferente al de la Asamblea Nacional Constituyente. Representante Miguel Gómez, usted también basa la propuesta que ha pasado al Congreso en una eventual reforma a la justicia hecha a través de una Asamblea Nacional Constituyente y le agrega otras 2 propuestas, pero quiero preguntarle, ¿es necesario convocar a una constituyente para hacer esta reforma a la justicia? ¿No lo puede hacer el Congreso colombiano? Pues está bastante demostrado que el Congreso colombiano no está en capacidad de hacer una reforma de este calibre. Hemos fracasado, en los últimos 8 años hemos fracasado en 3 reformas. Y el senador Vélez se refiere a otras tantas reformas
que tampoco pudieron salir adelante. El Congreso no tiene la capacidad de abordar asuntos tan delicados, tan complejos, donde hay tantos intereses. E inmediatamente sucede lo que nos pasó en nuestro país hace un mes, en el que en el último debate, en el último momento, la reforma adquirió un carácter tan supremamente peligroso para las instituciones, que tuvo que ser saboteada por el mismo gobierno y de alguna forma hundida por el mismo gobierno que la había planteado. Entonces sí necesitamos la Asamblea Constituyente porque por el camino del Congreso, que sería el lógico y el evidente, está demostrado que no se puede. Y quiero preguntarle ahora a Carlos Gaviria, usted es expresidente de la Corte Constitucional, pero además uno de los propuestos por el senador Vélez para ser parte de esta eventual Asamblea Constituyente. ¿Usted qué cree? ¿Sí es necesario convocar una Asamblea Constituyente para hacer una reforma de este tipo en el país? Pues yo lamentaría mucho no poder ser constituyente, pero no creo que sea necesario. No solo no creo que sea necesario, sino que me parece un riesgo grande. Y voy a decirle por qué. Yo soy de aquellos que defienden la Constitución de 1991. Es una Constitución que tiene desde luego sus fallas, pero es una Constitución notoriamente más democrática que la Constitución de 1886 y una Constitución que se ha puesto en vigencia de una manera bastante precaria y se ha puesto en vigencia de manera tan precaria porque ninguno de los gobiernos posteriores a la expedición de la Constitución la ha tomado en serio. A mí me parece que lo que hace falta en Colombia es tomar en serio la Constitución, incluso que se la apropien los funcionarios que están llamados en primera instancia a ponerla en marcha, a materializarla, como lo han hecho los ciudadanos. Es admirable la manera como la ciudadanía colombiana se ha apropiado de la Constitución de 1991 a través de instrumentos como la tutela, que precisamente tiene que ver con la administración de justicia, un instrumento rápido, ágil, expedito para proteger los derechos fundamentales, y la gente se la ha apropiado. Sí. Yo lo que creo es que es muy riesgoso convocar una asamblea constituyente para ese efecto por una razón. Una asamblea constituyente, por definición, no tiene límites, a pesar de que la Constitución colombiana habla de una asamblea constituyente convocada de la manera en que allí se prevé, que sería una asamblea más bien constitucional. Sin embargo, por definición, una asamblea constituyente no tiene límites. El constituyente es el que constituye y no obedece a ninguna norma anterior. Sí. El doctor Miguel decía ahora que la prueba de que el Congreso no lo hace es que no lo ha hecho, no lo ha podido hacer. Fíjese que la Constitución de la Asamblea de 1991 fue convocada como Asamblea Constitucional, la Constitución del 86, en dos materias, Administración de Justicia y Territorio. Y sin embargo, los hechos cobraron una dinámica tal que se convirtió en una Asamblea Constituyente que hizo cosas bastante buenas para el país, me parece. Yo era de quienes me oponían en ese momento también a que una Asamblea Constituyente fuera a reformar una Constitución que no se había puesto en marcha. Señor Gaviria, ¿y usted cree entonces que haya otro espíritu detrás de esta convocatoria? Desde luego. Yo creo que es difícil de que los uribistas confiesen qué es lo que hay detrás de ese propósito, pero yo aprecio mucho a mi amigo el doctor Miguel Gómez Martínez, y además es legítimo que pretendan reivindicar al uribismo a través de ese medio, pero sin duda de lo que se trata es de eso. Senador Vélez, ¿usted qué tiene que decir? No, la verdad es que hay una diferencia con respecto a la Constitución de 1991 en cuanto a que pues esta fue convocada de una manera muy diferente a la que hoy existe en nuestra Carta Magna. El artículo 376 de la Constitución dice o establece que cuando el proyecto de ley que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente debe establecer la competencia. Inclusive, pues ahí la competencia que nosotros hemos planteado es que sea de manera exclusiva la reforma del título 8º de la Constitución Nacional actual y las normas concordantes relacionadas a la justicia con respecto a este título de nuestra Constitución. Entonces, luego, según una ley, la Ley de Participación Ciudadana, que es la 134 del 94,
es la ciudadanía a través del referendo la que establece los límites, y por eso entonces nosotros tenemos unas preguntas concretas que se le harían a la ciudadanía para que ella entonces al momento de definirlas o decidir sobre ellas, pues le establezcan esos límites a esa Asamblea Nacional Constituyente. Además, la composición que nosotros planteamos de juristas, de personas vinculadas a la justicia, de personas que tengan experiencia en la rama judicial, de personas que estén en el litigio, que sean profesionales, miembros vinculados a la academia, como profesores universitarios, como decanos de las facultades de Derecho, pues eso nos daría la tranquilidad de que esta estaría conformada por expertos, por personas conocedoras de temas jurídicos, y que obviamente sin las presiones del Congreso, de las altas cortes o de la Presidencia de la República podrían de una manera libre y soberana y autónoma poder tomar una determinación que nos beneficia a todos los colombianos en lo que tiene que ver con la administración de justicia en el país.